Biblias en Salmo 19. Hoy día vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie a los tesalonicenses y vamos a ir a los salmos, justamente un salmo que estamos disfrutando en el Señor en nuestro tiempo devocional también. Y el título de hoy se llama Contemplar su gloria. Y más o menos nos imaginamos por qué, ¿cierto? Y tenemos un paisaje ahí espectacular y podemos recorrer también lo que el Señor creó. Hay caminos que hizo el hombre para ver las maravillas del Señor y vemos un bosque. Pero también podemos, de repente, imagínense esto, ya solamente imaginen, no vamos a mostrar la foto todavía. Un pajarito, creado por Dios, perfecto. Ustedes saben que los pájaros tienen los huesos huecos para que sean livianos y puedan volar. Y a veces hay pájaros que cazan para comer y cazan animales que son más poderosos que ellos. ¿Se imaginaron el pajarito, no? Vamos a ver la foto. Ahí tienen uno. Precioso, ¿sí o no? ¿Y qué les quiero hacer ver con esto? Que la creación de Dios siempre es mucho más que lo que nosotros podemos describir incluso o estudiar. O podríamos pensar en cómo Dios genera la vida. ¿Y qué pensamos cuando yo digo Dios genera la vida? Y hay detalles como este que decimos, wow. A veces hay un volcán que destruye todo su paso, pero Dios da vida. Y de esa lava que algún día mató todo, germina vida. Porque Dios tiene ese poder en su creación. Y podemos contemplar ahí su gloria. Ese es el tema que vamos a conversar hoy. Ninguno de nosotros ha vivido inmune a las maravillas de Dios en la creación. ¿O no? Un atardecer, un cielo estrellado en el campo. Hay algunos que disfrutan de la vida en el campo aquí. O a veces, si a alguno le ha tocado ir en avión y ver las nubes desde arriba, es un espectáculo. Y uno dice, es increíble lo que Dios hace y cómo Dios lo sostiene. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres Dios, porque tú eres quien ha creado todo, incluyéndonos a nosotros. Gracias porque tú hablas a nosotros cada día para que cada día podamos contemplar tu gloria. Ayúdanos a entender esa verdad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la cuentan mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Espectacular. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Jeremías declaró, oh Señor Jehová, eso dijo Jeremías, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y esa última frase, no hay nada imposible para Dios, es tremenda. Eso está en Jeremías 32. Y dice más adelante en el mismo texto, Dios hablando a Jeremías, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Porque Él nos creó a todos, ¿no? Él es Dios de todos nosotros. Sea que nosotros aceptemos que Dios sea así, o sea que no. Porque puede alguien que diga, yo no quiero nada con Dios, pero es un problema de ese alguien, porque Dios igual lo creó. Eso dice Dios. He aquí, yo soy Jehová, el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ese es Dios, el Dios de la creación, el que nosotros queremos contemplar su gloria. Él está sobre todo. Y sobre todo, te hizo a ti y me hizo a mí. Gracias, Señor. Pablo, cuando va a hablar allá a los griegos en Atenas, estos griegos no tenían Biblia, no tenían idea de quién era Jesucristo, ni la obra de Dios en cuanto a lo que Él reveló en su palabra. Pero tenían un montón de dioses que de alguna manera buscaban a través de ellos explicar al verdadero Dios.
pero tenían que tener demasiados. Y como no les alcanzaba, hicieron uno que se llama el Dios no conocido, por si acaso. Porque no hay nada en el hombre que pueda abarcar a Dios. Pero todo Dios abarca el todo del hombre. Y eso es lo que los griegos no entendían. Y va Pablo y les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, tú y yo, ustedes griegos, ¿sí? Siendo Señor del cielo y de la tierra, dueño, amo, soberano, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tú hoy día estás respirando por la gracia de Dios. Eso le dijo Pablo a los griegos, eso nos dice la palabra de Dios a nosotros hoy. Si hay alguien a quien le debes algo, es a Dios, siempre, en cada respiración. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Sí o no? Adán. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nadie puede vivir más que lo que Dios dice que va a vivir. Nadie va a nacer cuando Dios no dice que va a nacer. Aquí hay madres esperando bebés que van a nacer cuando Dios dice que van a nacer. Dios ha prefijado todo eso. Gracias, Señor. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Eso dice Pablo a los griegos. Y eso dice la palabra de Dios a nosotros también. Los griegos no conocían la Biblia, como les dice, pero tenían una noción relativamente correcta, ¿no? Alguien hizo todo esto. Porque no puede ser que sea tan maravilloso. Porque lo que de Dios se conoce les era manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O en otras palabras, lo que Dios dice es que Él mismo mostró todo con gran claridad desde el principio y en su palabra. Y la pregunta que tienes que hacerte tú es, ¿estás viendo eso, lo que Dios dijo, lo que Dios hizo? ¿O lo niegas y buscas otra explicación? Como los griegos. Dice Salmos, un día emite palabra, estoy en el versículo 2, a otro día, y la idea es que es incesantemente, todos los días, ¿sí o no? Todo el tiempo Dios está hablando por medio de la creación. Nunca deja de hacerlo. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Si tú estás durmiendo, Dios está hablando igual. Y te está sosteniendo igual. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Espera, ¿cómo salió su voz si no hay lenguaje? La creación habla, sin palabras. Grita, mira a Dios. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, de su recámara, se alegra cual gigante para correr el camino. Hay gozo en la creación de Dios. Increíble, ¿eh? Se alegra cual gigante. De un extremo de los cielos es su salida, el amanecer, y su curso hasta el término de ellos, un precioso atardecer. Y nada hay que se esconda de su calor. Lo que Dios manifestó a todos les es manifiesto. Sin lenguaje, o dicho de otra manera, podemos oír con fuerza el poder de Dios por medio de su creación. Basta eso. El diseño perfecto que habla de un Dios creador con arte, con inteligencia, con propósito. O sea, toda la creación está hablando de Él, de cómo es Él, de su bondad, porque en su creación encontramos todo lo que necesitamos, y de su gozo, como leemos recién acerca del sol. Toda la creación, absolutamente toda, y las pocas fotos que vimos recién, y muchas cosas que hemos visto con nuestros propios ojos, hablan de Dios. Dios habla, muestra su gloria por medio de su creación.
es lo que dice la primera parte de este Salmo de David. Allá por el año 1806, un par de años atrás, hubo un inglés que se llama Isaac Watts, que escribió himnos, entre esos Al Mundo Paz, ¿les suena, no? Este mismo autor escribió un himno acerca del Salmo 19. Lo estuve escuchando, escuché solamente la versión en inglés y es bonito el himno. Vamos a ver si lo traducimos para cantarlo acá algún día. Y en ese himno él intercala estas maravillas que muestra David de Dios en este salmo. Y dice la primera estrofa: los cielos cantan tu gloria, Señor. Las estrellas reflejo de tu sabiduría son. Las estrellas reflejo de tu sabiduría. Y les voy a contar un puro detalle. Los marineros antiguamente en la noche se guiaban por las estrellas. Hablan. Pero es al contemplar la palabra tuya cuando tu nombre se nos muestra con mayor fulgor. ¡Wow! O sea, podemos maravillarnos de Dios en su palabra cada día. No solo en su creación, sino también en su palabra. Y la pregunta es, ¿cuánto te estás maravillando de Dios? ¿Cuánto proclamas la gloria de Dios en su palabra? ¿Cómo contemplas su gloria en lo que Él dice? Que es lo mismo que Él hace. Y parte diciendo que Dios dijo y fue hecho la creación. Está en su palabra. Nunca dejes de admirar la gloria de Dios porque es un mensaje diario para ti. Un día emite palabra a otro día. Una página de la Biblia habla a tu corazón hasta la siguiente. Todo el tiempo. Dios está hablando para que admiremos su gloria. Más adelante el Salmo 46 va a decir, no lo busquen, yo se los leo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios lo dice en su palabra. Dios se lo promete y Dios lo cumple. Y lo muestra en muchos testimonios a través de su palabra, de muchas personas que pudieron descansar en Dios, que encontraron consuelo en Dios, que fueron fortalecidos por Dios. Y damos testimonio nosotros mismos, muchas veces, de cómo Dios hace eso en nosotros. Pero Él primeramente lo dijo, después lo hizo. Y Dios dijo, y fue hecho. Y nos acordamos de ese texto allá en Génesis 1 acerca de la creación, pero Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Él sigue diciendo y sigue haciendo. La gloria de Dios en acción. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a pasarlo mal, vamos a ser sometidos a pruebas, vamos a tener aflicciones, pero Dios sigue siendo Dios y sigue hablándote cada día. Descansa en Él, búscala a Él. Por tanto, no temeremos. Lindo, ¿no? Da lo mismo, Dios sigue siendo Dios, Dios está ahí, Dios manifiesta su gloria en mí y en ti. Aunque la tierra sea removida, si hay un terremoto en este minuto, ¿qué vamos a hacer? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vamos a correr al Señor. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Piensa en un maremoto. ¿Hasta dónde llega el agua? Hasta donde Dios dice que va a llegar. También un salmo dice eso. Él puso límite a las aguas. Y Él cumple. Pero en estas cosas que escapan a nuestro poder, ¿sí? Estas manifestaciones de la naturaleza, que sí están en contra de Dios, tenemos que confiar en que Dios es soberano sobre todo eso. Pero también en aquellas cosas que nosotros pensamos que manejamos de nosotros, de nuestro carácter, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Dios dice, yo las puse en ti para que tú veas mi gloria en ti.
no es para otra cosa. De nuevo, ¿estás viendo a Dios en todas tus cosas o te estás viendo a ti? Porque si no ves a Dios, estás negando la creación. El Salmo dice eso. Y comienza a decir en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué empieza a hablar de la palabra? Porque Dios dijo desde el principio de la creación, todo lo que muestra en su naturaleza es lo mismo que muestra en su palabra. Y la ley, no está hablando de la ley de Moisés, dice la ley de Jehová. O sea, su palabra, su enseñanza. Está hablando de algo didáctico que Dios quiere que tú sepas todo el tiempo. Es perfecto. O sea, contiene todo lo que tú necesitas saber acerca de Dios. Todo, absolutamente todo. Es suficiente. Y lo que tú necesites saber o responder a tu vida, anda al Señor, abre su palabra y ahí está la respuesta. Cuando quieras verla, si quieres buscarla. Que convierte el alma y la idea es que restaura todo tu ser. La palabra de Dios causa eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Dios sabe y Dios usa su palabra para restaurar tu vida. Veíamos recién Génesis 1, Dios dijo y fue hecho. Génesis 3, el hombre dijo y torció todo y pecó. Pero Dios quiere restaurar esa relación desde el principio. Por medio de su palabra da a conocer a Cristo. Cristo es su revelación final, que habla en nuestra vida de cómo se puede ser restaurada al Señor para ahora vivir una vida en Él. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Una vez dice en el Salmo, Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. 6 veces dice Jehová, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová. Y hay una figura hebrea acá. Por ejemplo, hay en Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7. Va a decir lo mismo acá. Yo soy el Señor. 6 veces va a decir yo soy el Señor y aún 7. Cuando Dios quiere que nosotros entendamos algo que es de importancia total para nuestra vida, lo va a hacer de esa manera. Hay otras también en la Biblia, pero esta indica a todas luces que quiere decir, mira, si hay algo importante para tu vida es esto, yo soy el Señor. Yo soy, no tú, yo. La gloria es mía. Yo la comparto contigo, pero yo soy. ¿Cómo? Por medio de mi palabra vas a conocerme. Y eso es lo que está exponiendo David en este salmo, la importancia que Dios mismo le da a todo lo que Él hizo, incluyéndote a ti. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Génesis 1 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios solamente nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, para que podamos disfrutar su gloria, para que Él pueda compartir su gloria con nosotros. Y vio Dios todo lo que había creado y fue bueno en gran manera. Dios se complace de su creación, de ti y de mí. Desde el principio lo está diciendo. La excelencia de la creación de Dios en nosotros es tremendo. Y esa misma excelencia es la que va a decir ahora en los versículos 7 al 9, enfocado en su palabra, para hablar a su creación, que somos tú y yo. Busca la palabra de Dios porque es perfecta, porque esa va a restaurar tu vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No necesitas saber mucho. Dios hoy nos habla por medio de Jesucristo, ¿sí?
Dios habiendo hablado antes a nuestros padres, dice el escritor de la carta a los hebreos, de muchas formas, hoy nos habla por su Hijo, por quien creó todo y lo sustenta con el poder de su palabra, fielmente, para que todos entiendan y confíen en ella. No importa si estudiaste en la universidad o no. No importa incluso si sabes leer o no. La palabra de Dios, cuando tú la escuchas, así como un atardecer cuando tú la ves, hace que la gloria de Dios transforme tu vida. Hace sabio al sencillo. ¿Qué significa hacer sabio? Significa que ahora tú vas a vivir de acuerdo con lo que Dios dice, con lo mejor. Eso es ser sabio. Por lo tanto, tú tienes que decidir, ¿creo yo que Dios hizo todo? Porque si mi respuesta es no, eso es ser necio. Eso dice el Salmo. Hace sabio al sencillo. Yo creo que Dios lo hizo. Eres sabio. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y esto podríamos entenderlo como un GPS. ¿Sí? Tengo que ir de un punto a otro en mi vida, tengo que tomar alguna decisión. Lo único que te asegura el éxito en tu misión es, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios. Si tú le agregas a eso, ya lo echas a perder. Si tú le quitas eso, ya lo echas a perder. Pero la instrucción pura de Dios en tu vida te va a llevar a donde tienes que estar de la mejor manera, sin problemas, lleno de gozo, sabiamente. Dice harto la primera frase del versículo. Son rectos que alegran el corazón, porque sus respuestas son preciosas. No solo son precisas, sino que son preciosas. No voy a tener ningún problema cuando yo haga la voluntad de Dios, cuando yo siga sus instrucciones. Eso es lo que dice David de esta manera mucho más poética. Obviamente, el mal camino, o el no seguir las instrucciones, es engañoso y no me va a llevar a buen destino, solo va a llevar a tristeza, a que quizás la necesidad que yo quería satisfacer va a quedar insatisfecha y voy a necesitar otra cosa más y otra cosa más y nunca va a terminar. En cambio, la rectitud de Dios, de su instrucción, bendice la vida y da confianza. En el Salmo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Dice el versículo 9, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esta idea de puro es como cristalino, que puedes ver de un lado al otro, así de claro. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No es lo mismo decir que logré un poco a que logré todo lo que necesito, ¿o sí? Bueno, Dios te da todo lo que necesitas y quita esas medianías de un poco. La palabra, el temor de Jehová es limpio y la idea de limpio ahí es puro, probado. Como decía el Salmo 12, su consejo es simple y para bendición, que permanece para siempre. No tiene defecto, no puede ser mejorado porque es lo mejor. Y no necesitas mucho para entenderla, como decía recién. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Dios dijo
que Él te creó para su gloria. ¿No dice eso Isaías 43:7? Todos los llamados a mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Pero nosotros negamos al Señor muchas veces. Hay quienes aún no han entregado su vida a Cristo y niegan la obra de Cristo en la cruz. No están diciendo que no sea cierta. Lo que pasa es que no quieren aceptarla. O no saben. ¿Y qué dice Pablo en la carta a los Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay un problema. Dios nos creó a todos para su gloria y nosotros nos apartamos y ahora estamos destituidos de su gloria. ¿Y qué dice el Salmo? Las instrucciones del Señor son rectas. Nos llaman a Él. El temor de Jehová, el saber esta verdad, es algo puro y permanece para siempre. Una vez que tú crees en el Señor, eres salvo siempre. Por ejemplo, los juicios de Jehová son verdad. Y la palabra juicios no está hablando de juicio, está hablando de la forma en que Dios ve las cosas, el criterio que Dios impone delante de todas las cosas, su manera. Esa es la idea de juicio. Son verdad. O sea, lo que Dios piensa es verdad. Lo que Dios opina es verdad. Pregunta, ¿qué es verdad? Cualquier cosa que esté de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Qué no es verdad? Queda claro, ¿no? Apartarme de la palabra de Dios, de lo que Él dice. Qué simple, ¿no? Lo que Él dice es así como Él dice. ¿Verdad? Lo que coincide con el criterio de Dios. Toda pregunta que yo tenga, por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Conozco a Dios? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo, en esta vida? ¿Para qué me crearon? Después de esto, ¿qué? ¿Cómo puedo vivir una buena vida? ¿Dónde encuentro esas respuestas? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos rectos. Por eso el salmista dice en el versículo 10, ahora tengo la respuesta. En Él encuentro todas las respuestas. Aquí en esta palabra está todo lo que yo necesito para entender todo. Por eso deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más que toda la riqueza del mundo. David lo entendió. Yo quiero entender esa verdad. ¿Tú? Y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Precioso salmo. Muchos no están de acuerdo o luchan con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice cosas que no me gustan. Ama a tu prójimo, pero es que Dios no conoce al prójimo. Míralo, ¿sí? Ama a tu enemigo, dice eso, ¿no? Ama a tu enemigo para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Uf. Cuida tu corazón. No quiero. Porque dice cosas que en mis pecados no me convienen. No quiero escucharlas. Las voy a dejar para mañana. Y mañana para mañana. Y así sucesivamente. No quiero ser corregido por Dios. Y Dios me está diciendo, todo lo que yo digo es verdad y esta es la ruta correcta. Guíate por esta y vas a ser corregido. Porque necesitas ser restaurado. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, que te restaura a la verdad, a lo mejor. Pero yo no quiero. Creo tener una opción mejor o no. Yo creo que lo puedo hacer mejor. Yo, si busco esto, un atajo, puedo encontrar mejores respuestas. ¿Quién escribió la Biblia?
hombres usados por Dios. Ahora, si esos hombres hubiesen sido hombres buenos, escribiría alguien bueno cuán malo es, porque ellos escribieron lo malo que son, ¿o no? Moisés no escribió su pecado, mira yo pequé aquí. ¿Alguien quiere escribir cuál es su pecado para que todo el mundo sepa? Ciertamente Dios usó a estos hombres para escribir el pensamiento de Dios, el criterio de Dios, no el del hombre. O al revés, si lo escribieron hombres malos, ¿cómo podrían entonces haber escrito acerca de toda la bondad de Dios? ¿Esto es lo mejor para tu vida? Eso no hace un malo, ¿cierto? ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Y podemos contemplar la gloria de Dios en su palabra. Aunque Él usó hombres, es la palabra de Dios. Es terrible tomar una mala decisión, porque una mala decisión tarde o temprano me va a llevar a la desgracia. ¿Cómo puedo evitar eso? Dice, tu siervo, versículo 11, es además amonestado con ellos, ¿sí? Con los criterios del Señor, con la instrucción del Señor. En guardarlos, en hacerlos, en vivirlos, hay grande galardón. Y no está hablando necesariamente de que cuando tú obedeces al Señor, Él te va a bendecir, que sí lo hace. Lo que está diciendo es que cuando tú obedeces al Señor, eso ya es una bendición para tu vida, porque no vas a fallar nunca. ¿Cómo es eso? Dios lo asegura. Su testimonio es fiel. Ese ya es un gran galardón. Por ejemplo, si yo hago algo malo, miento, por ejemplo, y al mentir engaño a otros y por ese engaño se va a producir un montón de cosas adicionales, yo estoy afectando la vida de muchos. Simplemente porque yo decidí hacer una mentira. Puedo hablar de cualquier otro pecado, que puede ser incluso peor, y estoy afectando la vida de muchos. Dios, cuando yo obedezco su palabra, elimina eso. Y los muchos no van a ser afectados por la gracia de Dios. Me está llevando a pensar en otros, ¿no? Como Dios es. Versículos 12 y 13 son los versículos que tenemos que preguntarnos cada tanto, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y yo te aseguro, porque yo lo veo en mí, cada vez que uno está mal, nunca lo ve. ¿Cómo lo veo entonces? Bueno, Dios me dice, lee su palabra y te va a decir, está mal. Esa es la pregunta que está haciendo David. Es tu palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Bueno, abre la Biblia, eso dice, bueno, no tenía Biblia David, ¿no? Pero la idea es que tu palabra me muestre eso, porque no hay otra forma de verlo, porque yo ya no lo veo. Yo estoy ciego en mis errores, pero Dios jamás. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Y aquí está hablando no de las cosas que yo ya no veo, sino que de las cosas que yo quiero hacer adrede. Yo sé que Dios no quiere esto, pero yo lo voy a hacer igual. Líbrame de eso. ¿Hacemos eso, no? Uf. Total que tanto, ¿no? Total el pastor ni va a saber. No, si no es el pastor, es Dios. Él ve todo, aún las intenciones de tu corazón. Y eso lo ve por medio de su palabra. Dice allá en Hebreos capítulo 4. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y básicamente David lo que está mostrando en estos versículos del 12 y 13 es la respuesta que tú y yo vamos a tener a la palabra que muestra la gloria de Dios, la verdad de Dios, los criterios de Dios, las instrucciones de Dios. ¿Qué respuesta vas a darle tú a Dios? Examina mi corazón, porque tu palabra es verdad, mi corazón no. Esa es la respuesta que David está mostrando acá. Si Dios lo sabe todo y en su amor te habla todo el tiempo, ¿vas a vivir desafiando esa voz? Eso dice los versículos 12 y 13. Sea porque te diste cuenta o no.
caer escaleras abajo requiere un primer paso, el primer peldaño, ¿no? Cuidado con la tentación. Dios nos advierte de eso. Cuando somos tentados y nos dejamos engañar y caemos en el pecado, eso nos debilita nuestra voluntad. Nos va a costar más obedecer al Señor. Preserva a tu siervo de las soberbias, porque nos va a hacer soberbio, y eso nos debilita. Y si seguimos en eso y no cambiamos y no presentamos nuestro corazón delante de Dios, de acuerdo con su palabra, vamos a ser esclavos de lo que nosotros mismos decidimos, para nuestra desgracia. Líbrame de los que me son ocultos. Buen consejo, ¿no? Que no se enseñoreen esos pecados de mí. 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. David descubrió dónde hallar la gracia divina delante de ti. Y cómo hacer que sostenga su gracia en bendición tu vida. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Qué quiere decir la meditación de mi corazón? ¿Cuántas veces lees la palabra del Señor? ¿Una vez al día? ¿Un capítulo? Medítalo. Dale vueltas, piénsalo, hazle preguntas. No es basta leer. Reflexiona en la palabra de Dios. Contempla la gloria de Dios escrita. Meditación, dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Y cómo termina? Oh Jehová, la séptima, roca mía y redentor mío. Toda la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. De lo más amplio a lo más profundo, mi corazón. Tú eres mi Señor, tú eres mi roca, en ti me sostengo, tú me restauras. Redentor mío. ¿Qué dice Dios? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Estar quietos, practicando lo que Él dice. No es estar inmóvil, todo lo contrario. Es moverse todo el día en torno al Señor, practicando lo que Él dice, porque Él es quien dice ser. Al Dios de toda gloria. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que es hermosa. Gracias porque en tu misma palabra tú nos das los mejores consejos para nuestra vida, nos insta a verte a través de ella, pero al mismo tiempo nos haces vernos a nosotros a través de ella. Y como David, queremos rogar, Señor, que nos ayudes a ver nuestras falencias y a disfrutar en tu gracia de tus bondades, salir de lo que no conviene para vivir en tu complacencia, porque no hay nada mejor que una vida en ti. Gracias te damos por tu palabra, ayúdanos a vivir en ella cada día, en el nombre de Jesús. Amén.